Buen día, chicos. El día de hoy les compartiré la clase correspondiente a la semana número 8 del segundo módulo de esta carta descriptiva de la materia de bioquímica. El tema va a ser referente a las generalidades de la glándula suprarrenal, así como sus hormonas asociadas. Veamos un poquito de la anatomía de las glándulas adrenales. Hay dos glándulas adrenales, 4 gramos pesa cada una aproximadamente, una incrustada sobre cada riñón en una cápsula de grasa. La corteza suprarrenal consta de 3 capas o zonas: la zona glomerulosa, como podemos ver en la imagen, la capa más externa, la zona fasciculata, la porción media, y la más grande, y la zona reticularis, la zona más interna. La corteza suprarrenal produce varias hormonas adrenocorticales diferentes, todas las cuales son esteroides derivados de una molécula precursora común, el colesterol. Las ligeras variaciones en la estructura van a conferir diferentes capacidades funcionales a las distintas hormonas adrenocorticales o corticosteroides. De acuerdo con sus acciones principales, los esteroides suprarrenales se pueden dividir en 3 categorías: mineralcorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales. Las 3 categorías de esteroides suprarrenales se producen en porciones anatómicamente distintas de la corteza suprarrenal. Esto se debe a la distribución diferencial de las enzimas necesarias para catalizar las diferentes vías biosintéticas que conducen a la formación de cada uno de estos esteroides. De las dos principales hormonas adrenocorticales, la aldosterona se produce exclusivamente en la zona glomerulosa, mientras que la síntesis de cortisol se limita a las 2 capas internas de la corteza, la zona fasciculata y la zona reticularis, siendo la primera la fuente principal de este glucocorticoide. Ningún otro tejido esteroidogénico tiene la capacidad de producir mineralcorticoides o glucocorticoides. Por el contrario, las hormonas sexuales suprarrenales, también producidas por las dos zonas corticales internas, se producen en mucho mayor abundancia en las gónadas. Al ser lipofílicas, estas hormonas adrenocorticales se van a transportar todas en la sangre, unidas en gran medida a las proteínas plasmáticas, la globulina transportadora de corticosteroides o transcortina, mientras que la aldosterona y la dihidroepiandrosterona se unen en gran medida a la albúmina, que se une de forma inespecífica con una variedad de hormonas lipofílicas. En esta diapositiva podemos ver del lado derecho los 3 tipos de hormonas más abundantes: la aldosterona, el cortisol y la dehidroepiandrosterona. Con respecto a los mineralcorticoides, la aldosterona es el principal de ellos. Regula la homeostasis de 2 iones minerales, a saber, iones de sodio o iones potasio, y ayuda a ajustar la presión arterial y el volumen sanguíneo. La aldosterona también promueve la secreción de iones o de protones en la orina. Esta eliminación de ácidos del cuerpo puede ayudar a prevenir la acidosis, que significa que es un pH de la sangre por debajo de 7.35. Con respecto al control de secreción de la aldosterona, la vía de señalización renina-angiotensina-aldosterona es la que controla la secreción de esta hormona, como vemos en el siguiente esquema que seguiremos por pasos. En el número 1, o partiendo más bien del número 1. Los estímulos que inician la vía renina-angiotensina-aldosterona incluyen deshidratación, deficiencia de sodio o hemorragia. En el número 2, estas condiciones provocan una disminución del volumen sanguíneo. 3. Esta disminución del volumen sanguíneo va a conducir a una disminución de la presión arterial. 4. La presión arterial baja estimula ciertas células de los riñones llamadas células yuxtaglomerulares para secretar la enzima renina. 5. El nivel de renina en sangre aumenta. 6. La renina convierte al angiotensinógeno, una proteína plasmática producida por el hígado, en angiotensina 1. 7. La sangre que contiene niveles elevados de angiotensina 1 circula en el cuerpo. 8. A medida que la sangre fluye a través de los capilares, en particular los pulmonares, la enzima convertidora de angiotensina ECA
convierte la angiotensina 1 en la hormona angiotensina 2. 9. Aumenta el nivel de angiotensina 2 en sangre. 10. La angiotensina 2 estimula la corteza suprarrenal para secretar aldosterona. 11. La sangre que contiene niveles elevados de aldosterona va a circular hacia los riñones. 12. En los riñones, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, que a su vez provoca la reabsorción de agua por ósmosis. Como resultado, se pierde menos agua en la orina. La aldosterona también estimula los riñones para aumentar la secreción de potasio y de hidrógeno en la orina. 13. Con una mayor reabsorción de agua por los riñones, aumenta el volumen de sangre. 14. A medida que aumenta el volumen de sangre, la presión arterial se normaliza. 15. La angiotensina 2 también estimula la contracción del músculo liso en las paredes de las arteriolas. La vasoconstricción resultante de las arteriolas aumenta la presión arterial y, por lo tanto, ayuda a elevar la presión arterial a la normalidad. 16. Además de la angiotensina 2, un segundo estimulador de la secreción de aldosterona deja un aumento en la concentración de potasio en sangre o líquido intersticial. Una disminución en el nivel de potasio en sangre tiene el efecto contrario. Con respecto a los glucocorticoides, que regulan el metabolismo y la resistencia al estrés, incluyen el cortisol, también llamado hidrocortisona, la corticosterona y la cortisona. De estas tres hormonas secretadas por la zona fasciculata, el cortisol es la más abundante y representa aproximadamente el 95% de la actividad glucocorticoide. Dentro de las actividades de los glucocorticoides están las 6 que se enlistan en la diapositiva. La primera, que es la ruptura de proteínas, consiste en que los glucocorticoides van a aumentar la velocidad de degradación de estas proteínas, principalmente en las fibras musculares, y por tanto va a aumentar la liberación de aminoácidos en el torrente sanguíneo. Las células del cuerpo pueden utilizar estos aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas o para la producción de ATP. En la segunda actividad es la formación de glucosa. Al ser estimuladas por glucocorticoides, las células del hígado pueden convertir ciertos aminoácidos o ácido láctico en glucosa, que las neuronas y otras células pueden utilizar para la producción de ATP. Esta conversión de una sustancia distinta del glucógeno o un monosacárido en glucosa se denomina gluconeogénesis. La tercera actividad, que es la lipólisis, consiste en que los glucocorticoides van a estimular este proceso, es decir, la descomposición de los triglicéridos y la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo a la sangre. La cuarta es la resistencia al estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que los glucocorticoides van a actuar de muchas formas para proporcionar resistencia a este estrés. La glucosa adicional suministrada por las células hepáticas proporciona a los tejidos una fuente de ATP para combatir una variedad de tensiones que incluyen ejercicio, ayuno, algún susto, temperaturas extremas, una hemorragia, una infección, cirugía, algún trauma o alguna enfermedad. Debido a que los glucocorticoides hacen que los vasos sanguíneos sean más sensibles a otras hormonas que causan vasoconstricción, aumentan la presión arterial. Este efecto sería una ventaja en caso de pérdida de sangre severa, lo que hace que la presión arterial baje. El quinto efecto, que es el efecto antiinflamatorio, consiste en que los glucocorticoides inhiben los glóbulos blancos que participan en las respuestas inflamatorias, aunque también van a retrasar la reparación tisular, es decir, la retardación o van a retardar la cicatrización de heridas. Aunque las dosis elevadas pueden causar trastornos mentales graves, los glucocorticoides son muy útiles en el tratamiento de trastornos inflamatorios crónicos como la artritis reumatoide. El sexto es la depresión del sistema inmune. ¿A qué se refiere esto? Las dosis altas de glucocorticoides deprimen la respuesta inmunitaria. Por esta razón, los glucocorticoides se recetan a los receptores de trasplantes de órganos para retardar el rechazo del tejido por parte del sistema inmunológico. Con respecto al control de la secreción de estas hormonas, de los glucocorticoides, sigamos los siguientes pasos. En el esquema, en el número 1,
podemos ver que la hormona liberadora de corticotropina, CRH, se libera de las neuronas hipotalámicas en respuesta al E3 o al bajo nivel de glucosa en sangre y pasa a través del sistema portal hipotalámico hipofisiario a la hipófisis anterior. En el paso número 2, en la pituitaria anterior, la CRH o la hormona liberadora de corticotropina se une a las células que secretan la hormona adrenocorticotrópica, ACTH, y las estimula. En el paso número 3, esta hormona adrenocorticotrópica, ACTH, se une a los receptores unidos a la membrana en las células de la corteza suprarrenal y estimula la secreción de glucocorticoides, principalmente de cortisol. Este cortisol, en el paso número 4, actúa sobre los tejidos diana, lo que aumenta la degradación de lípidos y proteínas, aumentan los niveles de glucosa y tienen efectos antiinflamatorios. En el paso número 5, este cortisol tiene un efecto de retroalimentación negativa porque inhibe la liberación de CRH del hipotálamo y la secreción de ACTH de la pituitaria anterior. Con respecto a las hormonas sexuales o gonadocorticoides, también se pueden denominar así, lo van a encontrar en los textos también de esa manera. La actividad biológica directa de los andrógenos suprarrenales va a ser mínima y van a funcionar principalmente como precursores para la conversión periférica de las hormonas androgénicas activas, como la testosterona y la dihidrotestosterona. En los hombres con función gonadal normal, la conversión de androstenediona suprarrenal en testosterona va a explicar menos del 5% de la tasa de producción de esta hormona y así el efecto fisiológico es insignificante prácticamente. En los hombres adultos, la secreción excesiva de andrógeno suprarrenal no va a generar consecuencias clínicas. Sin embargo, en niños causa agrandamiento prematuro del pene y desarrollo temprano de características sexuales secundarias. En las mujeres, las suprarrenales contribuyen considerablemente a la producción de andrógeno total mediante la conversión periférica de androstenediona en testosterona. En las mujeres, la función suprarrenal anormal, como se observa en el síndrome de Cushing, del carcinoma suprarrenal y la hiperplasia suprarrenal congénita, da lugar a la secreción excesiva de andrógenos suprarrenales y su conversión periférica en testosterona da por resultado exceso de andrógenos, que se manifiesta por acné, hirsutismo y virilización. En esta tabla podemos encontrar las principales causas y síntomas asociados a la hipo y a la hipersecreción de los esteroides suprarrenales de la corteza. Recuerden que todo este material se va a enriquecer con los materiales en PDF que les voy a adjuntar en la plataforma de Edmodo. Gracias.